micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la Gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. micomunidad.com apoya la Biblia la preexistencia de Jesús. El argumento bíblico de la preexistencia de Jesús es ciertamente multifacético. La preexistencia significa existir previamente. En el caso de Jesucristo, su preexistencia significa que, antes de convertirse en hombre y caminar sobre la tierra, ya existía como la segunda persona del Dios Trino. La Biblia no solo enseña explícitamente esta doctrina, sino que también implica este hecho en varios puntos a lo largo de los Evangelios y las epístolas. Además, las propias acciones de Jesús revelan su identidad divina y, como consecuencia, su preexistencia. Varios lugares del Nuevo Testamento enseñan explícitamente la preexistencia de Jesús. Jesús dijo: «Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese». Juan capítulo 17 versículo 5. Este pasaje por sí solo es suficiente para mostrar que las Escrituras apoyan la preexistencia de Jesús, pero es solo uno de muchos de esos pasajes. Jesús mismo enseñó explícitamente su propia preexistencia. Juan capítulo 3 versículo 13, capítulo 6 versículo 33, versículo 38, versículo 62, capítulo 8 versículo 23, capítulo 16 versículo 28. Cristo incluso dijo que existió antes del nacimiento de Abraham. Juan capítulo 8 versículos 58 y 59, aunque el nacimiento de Abraham precedió al propio nacimiento de Jesús por muchos siglos. Varios textos presentan a Jesús como preexistente con su Padre. Romanos capítulo 8 versículo 3, Primera de Juan capítulo 1 versículo 2, Gálatas capítulo 4 versículo 4. Varios pasajes incluso identifican a Jesús como el Creador. Juan capítulo 1 versículos 2 y 3, Colosenses capítulo 1 versículos 16 y 17, Hebreos capítulo 1 versículo 2. Probablemente la evidencia más poderosa de la preexistencia de Cristo fue el comportamiento mismo de Jesús mismo. A menudo hacía y decía cosas que solo el Dios de Israel tenía el derecho o el poder de hacer. La curación de Jesús del paralítico en Marcos 2 se realizó para demostrar su autoridad y su habilidad para perdonar pecados. Marcos capítulo 2 versículos 3 al 12. La audiencia judía de Jesús era muy consciente de que tales acciones estaban reservadas solo para Yahvé. Las acciones de Jesús en Lucas 7 provocaron una reacción similar. Lucas capítulo 7 versículos 48 al 50. Que Jesús preexistió en su divinidad se prueba aún más al ser objeto de adoración repetidamente en los Evangelios. Mateo capítulo 28 versículo 9, 17, Lucas capítulo 24 versículo 52, Juan capítulo 9 versículo 38, capítulo 20 versículo 28. Jesús nunca rechazó tal adoración. Él vio tal adoración como completamente apropiada. Jesús dio a entender que tenía autoridad sobre el sábado, Marcos capítulo 2 versículo 28, así como la autoridad para abolir la ley, Efesios capítulo 2 versículos 14 y 15. Tal comportamiento es pura blasfemia proveniente de cualquier persona que no sea una persona divina, y por lo tanto preexistente. Además, Jesús se identificó a sí mismo como el divino Hijo del Hombre, Marcos capítulo 14 versículos 61 al 64, y afirmó ser capaz de resucitar de entre los muertos, Juan capítulo 10 versículos 17 y 18. Este resultó ser el mismo milagro que afirmó que autenticaría sus afirmaciones y ministerio radicales, Mateo capítulo 12 versículos 38 al 40, capítulo 16 versículos 1 al 4. Jesús realizó este gran milagro, y dio pruebas convincentes de ello, Lucas capítulo 24 versículos 36 al 43, Juan capítulo 20 versículo 26, capítulo 21 versículos 1 al 14, Hechos capítulo 1 versículos 3 al 6. Este milagro estableció la afirmación de Jesús de ser deidad, y, por lo tanto, proporciona una confirmación adicional de su preexistencia. Gracias por visitar micomunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.